Buenas tardes, muy bienvenidas y bienvenidos a este encuentro de geometría de esta tarde. Gracias por estar aquí, qué rico verlas, bienvenidas, qué rico, bienvenidas aquí a este espacio. Bueno, espera, voy a mirar aquí que hay un mensajito. Vamos a ver por aquí. Dice Elena, bienvenida, gracias Elena. Buenas tardes, Vina, buenas tardes, muy bienvenidas, bienvenidos a quienes nos vayan a ver luego en otro momento. Y bueno, buenas tardes, Pepa. Bueno, pues vamos a comenzar este espacio de conversación, de geometría sagrada, de disfrute. Bueno, para quienes no me conozcan, mi nombre es Natalie Marulanda. Yo soy médica de formación y me dedico al campo del área complementaria de la salud. Y uno de mis temas de mayor pasión es la geometría sagrada. Así que hago diversos encuentros, algunos más abiertos, otros pues dependiendo de cómo vaya surgiendo. Y pues esta es una invitación el día de hoy a compartir esta imagen preciosa que seguramente muchos ya conocemos, pero vamos realmente, no pretendo que este sea una clase teórica donde vayamos a dar un montón de información, sino más desde el sentir, desde comprender la figura. Eso es lo que yo espero para este encuentro, para sentirla, para poder que cuando veamos la flor de la vida digamos, ok, ¿qué es lo que representa la flor? Un poquito más allá de lo evidente. Si bien es una figura geométrica increíble, maravillosa, bueno, vamos a tratar de tener en esta horita de encuentro esa experiencia. Así que bueno, decirles que este es un espacio de apertura, en donde si alguien quiere compartir algo, si tienen alguna pregunta, me ponen la manito y bienvenido, bienvenido acá, porque la idea es eso, tener un encuentro y de pronto vivenciar un poco también. Vamos a tener una cosita vivencial que he preparado con mucho cariño y que espero que puedan disfrutar mucho. Bueno. Entonces, pues la flor de la vida es ese patrón de geometría que hace parte de la geometría sagrada y que tiene un montón de símbolos. Entonces, fíjense que nosotros la vemos, puede que la tengamos en casa. Yo aquí, en este espacio, aquí arribita, tengo siempre mi flor de la vida. eh, Hace parte de mi logo. La primera vez que tuve la oportunidad de tener una experiencia con la flor de la vida fue en un taller. Recuerdo que inicié en algunos, hace varios años ya, en Colombia. Estuve en un taller que se llamaba el Taller del Amor. Y para mi sorpresa, el Taller del Amor era el Taller del Amor con uno mismo. Y recuerdo que uno de los ejercicios era dibujar la flor de la vida. Entonces nos dijeron que lleváramos nuestros lápices de colores. Y yo, bueno, me puse a dibujarla, pero fue como un clic. No sé cómo explicarlo. Fue algo que yo sentí y dije, uy, esto que es esta, qué lindo. Bueno, se quedó así. Yo no sabía mucho de la geometría. Bueno, luego ya fui haciendo más cositas. Hice un curso de sanación. Ese curso lo hice con Patricia Galán en Bogotá. Y y un día sentí y entendí que la flor de la vida representaba lo que tal vez era mi vida profesional. O sea, era como, era, sí, no es un diploma, porque no es un diploma, pero era como que representaba lo que yo quería como manifestar o compartir desde mi ejercicio profesional, pero que luego es ahora parte de la geometría de mi vida, de mi casa
y de mi día a día. Entonces, pues, esta es una geometría que tal vez pues conocemos. Aquí pues está la flor de la vida. Vamos a hablar un poquito de ella. Vamos sobre todo a conocerla, a sentirla y a entenderla. Y a lo mejor hay gente que aquí sabe bastante de geometría. Bienvenido si alguien quiere participar. Pero lo que vamos a hacer es sentirla. Ese es el objetivo de este espacio, de este encuentro. Así que, bueno, si alguien nuevamente, si alguien quiere tener una preguntita o algo, bienvenido o alguna cosita que quiera compartir. Yo les dejo silenciados los micrófonos, pero si alguien necesita, me pone la manito y bienvenido. ¿M? O me escribe ahí en el chat y yo estoy atenta. Bueno, vamos a ver entonces un video cortito que a mí me gusta mucho porque pues nos habla de la flor de la vida un poquito y de forma introductoria nos puede ayudar a comprender su historia. ¿Se ¿Qué escucha bien? significa la flor de la vida? ¿Se escucha bien? Ok. En la geometría sagrada, la flor de la vida siempre fue considerada como una figura muy poderosa. En este video recorreremos cómo ciertas culturas del pasado han evocado este símbolo y cómo la ciencia ha reconocido el sentido fractal que nos conecta desde el microcosmos al macrocosmos. Este símbolo había obsesionado a Leonardo da Vinci, quien había investigado profundamente su significado, reconociendo en él un patrón de información que se encuentra en los diferentes niveles de la evolución. Sus dibujos, meticulosamente detallados, muestran su particular interés por el significado oculto de la flor de la vida. Pero, ¿qué es la flor de la vida? La flor de la vida es una figura geométrica que representa la matriz de la creación del universo. Está compuesta por 19 círculos pequeños que se superponen, creando patrones radiales simétricos similares a flores. Este símbolo contiene dentro de sus proporciones todos y cada uno de los aspectos de la creación existente en lo micro y en lo macro. Contiene cada fórmula matemática, cada ley de la física, cada armonía de la música, como también toda forma de vida biológica. Por esta razón se lo considera un símbolo multidimensional, ya que representa los procesos expansivos en los diferentes planos de existencia. ¿Las culturas del pasado conocieron este símbolo? Sacerdotes de diferentes culturas iniciáticas han comprendido que el símbolo de la flor de la vida posee la capacidad de equilibrar y armonizar la energía del cuerpo y del entorno, como un puente entre lo de arriba y lo de abajo, permitiendo impulsar nuestra evolución consciente más allá del universo de las formas, del espacio y del tiempo. Podemos encontrar la flor de la vida en Egipto, en el templo de Osiris, en Abidos. Esta es la construcción más antigua que atesora este antiquísimo símbolo de la geometría sagrada. También la encontramos en la India, en el templo dorado de Hampi y los templos budistas en Ayante. Allí es posible reconocer la flor de la vida en el paseo alrededor de este templo, el cual es uno de los más sagrados de esta cultura. En la ciudad prohibida de Beijing, en China, existe un antiguo palacio imperial que resguardó a 24 emperadores de las dinastías Ming y Qing. Allí podemos encontrar un enorme monumento de un perro de Fu, o león guardián de piedra, y bajo una de sus garras custodia una esfera tallada con la flor de la vida. Un símbolo sagrado para esta cultura milenaria que conocía su significado. Recientes investigaciones han demostrado que en Stonehenge, en Inglaterra, se puede apreciar el símbolo de la flor de la vida, visto desde arriba.
el cual mantiene las proporciones exactas del círculo central, así como el círculo exterior. ¿Cómo conectar con el símbolo de la flor de la vida? Una de las formas iniciales de conectar con la información subjetiva de este símbolo es meditando con él, como un mandala. Puedes mirarlo y visualizarlo con los ojos cerrados, proyectando esta figura frente a ti. Esto es parte del trabajo consciente de la geometría sagrada iniciática, que permite alcanzar un estado puente en el ser, permitiendo expandir su conciencia más allá del universo de las formas. Si te gustó el video, Bueno, entonces este video me gusta porque va mostrando como esa representación en 2D, en 3D de la flor de la vida y ahora pues vamos a ahondar en cada uno de esos aspectos que pudimos ver ahí. Entonces pues como dice ahí el video pues es una figura que está representada en muchísimas culturas y yo me he preguntado qué sería lo que nuestros ancestros experimentaron con ella, ¿no? Y ese mismo Leonardo da Vinci que se fascinó con la flor de la vida y que tal vez reconoció lo que ahora vamos a entender y a comprender que hay detrás de la flor de la vida, más allá de lo evidente. Así que, bueno. Entonces, digamos que vamos a ir de lo macro a lo micro. La flor de la vida tiene varios como momentos. Entonces, vamos a ir estudiando los momentos de la flor de la vida, de cómo se conforma la flor de la vida, para que tengamos claridad en las diversas cosas que de pronto escuchamos o que están cuando decimos simboliza la conexión del ser humano, la naturaleza y el universo. Ahora vamos a ver por qué, para poderlo comprender. Y es la interconexión con todas las formas de vida. Conecta el cielo con la tierra. Aquí en esta imagen les puse la imagen de los centros de los chakras al lado para que veamos que la flor de la vida tiene un derecho, digámoslo así. Ese derecho, fíjense que está la línea central, como en esta forma, ¿no? Porque podemos usar la flor de pronto así o así, realmente tiene un derecho. Y es que ese derecho, como dice, es conecta cielo y tierra, ¿sí? Entonces, cuando coloquemos la flor de la vida, cuando la utilicemos, y vamos a ver un poco más en profundidad esta frase que dice, simboliza la conexión del humano, naturaleza y universo, vamos a ver cómo es que es eso. Pero recordemos que la flor tiene un derecho, ¿vale? Y ese es este, para que nosotros imaginemos que tenemos como esta flor de la vida representada aquí en nuestro organismo, conectado al cielo, ese séptimo centro, séptimo chakra, nuestra coronilla, hacia nuestra alma, y hacia la tierra, hacia el centro, hacia ese primer centro, que sería esta línea en este eje vertical de la flor, que lo podemos encontrar. No es que tenga solo un derecho, ¿vale? Podemos mirarlo y vamos a encontrar diversas formas de encontrar ese derecho, porque es una figura que es multidimensional. Sin embargo, tener presente como este aspecto ahí en la figura. Entonces, vamos a ver cómo la flor es no solamente lo que nosotros vemos como la flor, sino es más allá de eso, de lo que es visible. Es una representación no lineal del tiempo y del espacio. Y la flor nos fomenta, nos va a ayudar en encontrar esa tranquilidad, esa armonía, esa paz. Hoy justamente conversaba con una paciente que hablábamos sobre ¿y qué sería el ideal? ¿La felicidad o la tranquilidad? Me decía. Y fue muy bonito lo que ella me compartía y lo comparto acá porque me encantó,
que uno diría, no, pues a lo mejor la felicidad o es la tranquilidad. Y, y ella me decía, es que tal vez en la tranquilidad podemos tener las posibilidades de manifestar todas las emociones, no solamente la felicidad, sino tener como la posibilidad de manifestación global. Entonces, me pareció muy bonito su frase y la traigo acá en estos momentos porque justamente la flor de la vida nos ayuda a fomentar esos espacios de armonía y paz y nos van a ayudar mucho en nuestros espacios físicos. No solamente a nivel corporal, no solamente si la empleamos en alguien a nivel terapéutico, sino también generando y creando espacios de armonía. Yo personalmente la empleo muchísimo, la empleo en el cabecero de mi cama, la empleo aquí en la camilla, la pongo en el cabecero para poder dar norte. Pero, por ejemplo, si tenemos nuestra agua y queremos armonizarla, podemos utilizar la flor de la vida. Vamos a entender cómo es que la flor de la vida funciona, más allá de lo que conocemos desde la geometría. Bueno, entonces vamos a ver que tiene, vamos a ver como diferentes como pasos en la flor de la vida. Entonces, voy a dejar un momentico de compartir para mostrarles la figura del círculo sería la figura original, ¿sí? Sería como ese punto básico, el punto de origen. Y de este círculo saldría esta que es la vésica Piscis, que sería la unión de dos círculos. Nuestro objetivo es poder comprender de dónde sale ella, pero entonces vamos a ir como pasito a pasito para poderla entender y llevarla como a nuestro ser, a esa conexión. Entonces, esta vésica Piscis, que ahora sí ya les sigo compartiendo, va a representar la unión de ese óvulo y ese espermatozoide, ¿no? Esa primera división celular en la cual nosotros tenemos nuestro óvulo espermatozoide y aparece esa primera división celular que veíamos en el video. Y en la medida en que van pasando las divisiones celulares, vamos a encontrar al sexto día esta figura que se llama la semilla de la vida. La semilla de la vida son 6 círculos entrelazados en un círculo central, es decir, 7 círculos en total. Y tienen, digamos, varias teorías acerca de lo que representa la semilla de la vida. Representa cada día de la creación, representan las notas musicales, los 7 chakras, representa la conciencia del creador. Sería como si entendemos esa semilla de la vida como la semilla que gesta la flor, sería el origen de esa creación. Entonces, fíjense que estamos yendo de lo micro hacia lo macro. Entonces, estamos entendiendo de dónde sale la flor. Entonces, recuerden, partimos del círculo como punto cero base, pasamos a la vésica Piscis, que es esta figura de la geometría, que a su vez esta figura se trabaja de otras formas, pero digamos que esta figura es básica, que sería esta intersección y esta primera división celular, y que finalmente nos va a generar esta semilla de la vida que nos representa esos 7 días de la creación. Sería como nuestro, nuestro punto cero de creación como seres humanos, ¿no? Entonces, si entendemos que la flor de la vida contiene nuestro primer momento de vida, vamos a ponerlo así, entendemos por qué es como de lo micro hacia lo macro. ¿Sí? Es claro el sentido aquí de la semilla de la vida, que a veces lo vemos, pero a mí lo que me ha parecido como tan bonito y que quiero compartirlo es como vamos a tratar de comprenderlo para que luego vamos a hacer un ejercicio y entender por qué vamos a hacer el ejercicio alrededor de esto, desde comprender esto, que es lo básico, la básica Piscis, que sería esa primera división celular. ¿Sí?
Y por eso entonces cuando en esas definiciones grandes macro hablamos de la flor de la vida como origen primario de la creación, entendemos por qué, desde dónde está surgiendo y por qué la flor de la vida nos representa esto. ¿Mm? Entonces tenemos un segundo movimiento, estos se llaman los movimientos de la flor de la vida. Entonces, primer movimiento, la semilla de la vida. El segundo movimiento de la semilla hacia la flor de la vida se llama el huevo de la vida. Y el huevo de la vida, si seguimos con esta división celular, es la unión de seis esferas, perdón, de seis esferas junto con la semilla de la vida. Se dice que la distancia entre las esferas guarda una relación similar a los tonos y a los semitonos en las escalas musicales. Pero lo que quiero que vean acá es esta figura que es el cubo octaedro. Un segundo dejo de compartir para que la puedan ver. Esta figura. El cubo octaedro es un cubo que tiene un octaedro dentro. ¿Sí? Esta figura representaría como lo más sólido de la geometría sagrada. Sería como eso que me va a llevar como el octaedro sería una figura mucho más expansiva y el cubo una figura más de soporte, de sostén. Entonces, fíjense en esta figura que es el cubo octaedro, que sería como lo sólido, ¿no? Lo soporte. Entonces vamos a ver cómo el huevo de la vida representa el cubo octaedro. Y entonces entenderíamos que hemos pasado de la semilla de la vida al huevo de la vida, pero el huevo de la vida sería como esa flor, esa semilla, esa división celular que se está sosteniendo, sería como el sostén de la vida y que está inmersa dentro de la flor de la vida, que es el segundo movimiento hacia la flor de la vida. ¿Sí? Es claro más o menos eso? Yo sé que no es tan fácil porque como no es algo como tan tangible, entonces nos toca un poco como imaginarnos porque tenemos la flor y la vemos aquí. Pero realmente para comprender cómo se llega a la flor es que estamos haciendo esto, son como los movimientos de la flor. Entonces, otra vez, partimos del círculo, pasamos a la división celular, vesica Piscis, pasamos a la semilla de la vida, que sería el sexto día de división celular, que representa los siete, porque acuérdense que son seis y en la mitad un séptimo. Y esa división celular expandida nos da el huevo de la vida. Pero que ese huevo de la vida, viéndolo de una forma tridimensional, representa esta figura geométrica, un cubo octaedro, que sería la solidez de la vida. ¿Saben? Es como esa división y como si yo llegara y asentara ahí toda la información de la semilla de la vida al huevo de la vida. Por eso es importante entender y no pasar de una vez aquí a la flor, sino entender que la flor contiene todo eso allá adentro. ¿Mm? Es súper bonito. Y entonces aquí les vuelvo otra vez a compartir la imagen. Entonces, fíjense que aquí está la figura del cubo, pero el vector de equilibrio, o sea, lo que daría equilibrio a la vida aquí, es ese vector del cubo octaedro que representa el huevo de la vida y que lo podemos ver pues de forma tridimensional acá. ¿M? Entonces, claro, cuando uno piensa en la flor de la vida y empezamos a pensar en eso, en la gestación, en ese huevito que se está gestando, en lo que es el feto, ¿no? Porque vamos a ver cómo el feto sería la flor de la vida, ya lo vamos a ver. Entonces sería como ese movimiento hacia la flor de la vida. Y para Drúmbalo Melquisedec, que tal vez pues algunas personas lo conocen, él es uno de los autores, digamos,
más importantes en el campo de la geometría sagrada. Tiene un libro precioso sobre la flor de la vida. No es fácil leer a Drúmbalo porque es bastante técnico, pero él refiere que este sería como el marco genético de la creación. Sería lo que estructura ese marco genético de la creación, el huevo de la vida. Entonces, fíjense, aquí está como esos movimientos. Otra vez círculo, vesica Piscis, semilla de la vida, huevo de la vida, y que si seguimos en esos círculos concéntricos, vamos a generar la flor de la vida. Y la flor de la vida, pues es esa representación de la creación de la vida, desde el nacimiento, desde esa vesica Piscis, que es la unión entre entre ese espermatozoide y ese óvulo que va a generar esa división celular y que finalmente nos lleva al esplendor de la vida, que sería el desarrollo fetal, el embrión, que se va a ir volviendo ese feto, que es nuestra flor de la vida, para hacer ese nacimiento a la vida. Entonces, cuando entendemos que la flor de la vida contiene todo esto, es que contiene el origen de la creación, el origen de la vida. Y entonces, comprender esto y sentirla y reconocer que yo soy flor de la vida y que el otro también es la flor de la vida, que ahora lo vamos a ver cómo está representado en otra terminología, es precioso, porque entonces entendemos que en la flor de la vida está representada la creación. ¿Y por qué se dice que está en la creación? Pues porque ahí estaría el origen de la vida. ¿M? Luego tenemos una cuarta rotación, es decir, después de la flor de la vida viene el fruto de la vida. Y el fruto de la vida es la conexión de las líneas de cruce dentro de la flor de la vida. En este fruto de la vida se representan los sólidos platónicos. Y aquí está el mercado. Un segundo voy a mostrarles un cubo un mercaba y un cubo de Metatrón para que lo puedan ver. Entonces, dentro de ese fruto de la vida caben los sólidos platónicos. Un segundo dejo de compartir nuevamente para que puedan ver esta figura. Esta figura, que es el cubo de Metatrón en 3D, tiene todas nuestras figuras geométricas. Figuras de los 5 sólidos platónicos, no todas las figuras, pero tiene los 5 sólidos platónicos. Entonces aquí encontramos el cubo, el octaedro, el amarillito, el tetraedro, el rojito, la pirámide, el azul clarito es el icosaedro y adentro está el dodecaedro. Entonces, en ese fruto de la vida se pueden dibujar los 5 sólidos platónicos. Y por eso es que se dice que ese fruto de la vida daría como origen o permite entender cómo dentro de la flor de la vida estarían los 5 sólidos platónicos también, ¿no? Entonces, y que a su vez, dentro de ese fruto de la vida también se puede dibujar el Merkaba o estrella tetraédrica. Entonces, cuando pensamos en la flor de la vida, yo realmente, a mí me encanta hacer estas clases porque yo estudio mucho para poder hacer esto. Pero es como yo misma me voy como maravillando de decir, yo sabía que la flor tenía sus cosas, pero irla estudiando y desmenuzando me permitió todavía comprender mejor la maravilla que es la flor de la vida como figura geométrica. Fíjense todo. Está el origen, la división celular, lo que hemos hablado, eh, la semilla, el huevo, la flor y a su vez la flor en esos vectores, que sería el fruto de la vida, representa los 5 sólidos platónicos, es decir, contiene la geometría.
en una totalidad importante, porque luego tendremos sólidos platónicos o sólidos, digamos, más avanzados, pero la base es esta. Luego la base está aquí, ¿no? Entonces, por eso es que cuando empleamos una flor de la vida poniéndola sobre alguien o en nuestro espacio o simplemente meditando con ella, estamos meditando como con un global de la geometría sagrada en general. ¿M? Entonces es muy, muy bonita, más increíble de lo que nos podemos imaginar, ¿no? Bien, ahí vamos bien, ¿es claro? Listo. Realmente yo pensé, más que hablarles de usos de la flor de la vida y todo eso, como desglosemos y miremos de dónde viene para que cuando hagamos ejercicios con la flor de la vida podamos experimentarla al máximo. Es como si tuviéramos una especie de Fórmula 1 que a veces lo empleamos para dar un paseíto y resulta que nos da para mucho, para muchas posibilidades la flor de la vida. ¿M? Y entonces aquí tenemos el fruto y como el fruto pues sería la base de esos sólidos platónicos de los que estamos hablando. ¿M? Tenemos una figura que es esta roseta hexafolia que si vemos en la flor de la vida, la vemos en lo más micro, la vamos a encontrar ahí, en el centro. Esa es la rosa hexafolia. Me pareció bonito incluirlo porque aunque no hace parte de un movimiento como tal, es el centro de la flor, pero no solo el centro de la flor, sino está contenida en cada espacio de la flor de la vida. Y se ha utilizado, y además estudiando un poco, pues hay un montón de culturas que la han utilizado, ha sido utilizada como amuleto protector, ha sido vista desde la Edad de Bronce, culturas como los celtas la han utilizado, eh, pero me gustó mucho este aspecto de la roseta hexafolia acerca de la luz, como ya vamos a ver un poco una cosa que les traje acerca de los lenguajes de la luz. Entonces, y cómo ha sido relacionada con la luz, con la inmortalidad, pero sobre todo con la luz. Entonces, si nos imaginamos que esa rosa hexafolia que está aquí en cada una de nuestras circunferencias representa la luz, vamos a conectarlo con algo que les traje para poder comprender qué es y por qué la flor de la vida, dentro de otras figuras geométricas, es también parte de un lenguaje de la luz. Bien, entonces dice Drúmbalo Melquisedec. La flor de la vida contiene dentro de sus proporciones todos y cada uno de los aspectos de la vida que existen. Contiene cada fórmula matemática, cada ley de la física, cada armonía de la música, cada forma biológica incluyendo tu cuerpo específico, cada átomo, cada nivel dimensional, absolutamente todo lo contenido en los universos de forma de onda. Entonces, esta frase que parece muy como, poquito como cuando nosotros entendemos lo que acabamos de ver, decimos, ah, ok, sí, ya entiendo por qué dice todo eso, porque contiene todo, porque ya vimos que contiene todo, por lo menos contiene todo la base de la geometría sagrada. Entonces, recordemos que en la geometría, esto como a modo de repaso, recordemos que en la geometría sagrada pues hay algunos principios matemáticos en los cuales eh, las figuras geométricas guardan una proporción, que es esa proporción áurea, que lo que hace es reconocer o recordar el orden en la geometría, el orden en la naturaleza. Entonces, cuando nosotros utilizamos una figura geométrica, bien sea en meditación, bien sea en terapia, bien sea porque yo la utilizo para mí o como amuleto, todo lo que va a hacer
porque la palabra sagrada de la geometría sagrada, recuerden que no se refiere a algo religioso, sino a reconocer que nosotros somos sagrados, que nosotros como seres vivos somos sagrados y que la naturaleza es sagrada y que todas esas proporciones lo que nos están recordando es el orden de la naturaleza, ese orden, digamos, divino, entre comillas, que no es solo divino religiosamente, sino un orden específico, pero que ese orden va a permitir que podamos almacenar la mayor cantidad de información de una forma adecuada, bien sea para las plantas, bien sea en nuestro campo físico, bien sea en nuestros tejidos, en todo. Entonces, es por eso que guarda un orden, y por eso es que tiene esos principios matemáticos de la geometría sagrada. Y entonces, como hemos visto, pues la flor de la vida sería como todas esas expansiones de la existencia. Me pareció interesante esto y hay un autor que habla sobre eh, cómo nos permite no solamente relacionarnos con el exterior, sino con el interior y cómo nos permite también hacer un equilibrio entre nuestros hemisferios cerebrales, la flor de la vida. Yo personalmente, cuando la empleo sobre mí o sobre alguien, lo que hago es como paso la flor, esta flor, esto es un número en un Fi 8, y la paso y lo que hago es como sentir a dónde necesita la flor la persona o yo misma y dejarla ahí como colocada. Eh, es una forma que yo utilizo, puede ser empleada de otra forma, pero realmente muchas veces la coloco aquí en el entrecejo. Pues, no la colocaba pensando en el equilibrio de los hemisferios, sino más un poco hacia el sexto centro, hacia conectar, hacia ese entrecejo. Pero pues me llamó la atención y por eso lo puse aquí en la presentación del uso de la flor de la vida para, para equilibrar, hacer un equilibrio de ambos hemisferios cerebrales. Entonces, bueno, pues bienvenido sea de pronto al hacer una meditación, al emplearla como figura puesta sobre el cuerpo físico o al emplearla en un espacio que nos ayude también en ese equilibrio a nivel de los hemisferios. Bien, entonces les hablaba un poco, si recuerdan, en la rosa, cómo era, cómo hablaba como de ese lenguaje de la luz. Entonces, la geometría es uno de los lenguajes de la luz. Los lenguajes de la luz es la forma como de pronto podemos conocer o cómo la luz representa esos patrones de vibración en los cuales podemos captar información, pero no de una forma lineal, pero sí que nosotros captamos información. Y uno de esos lenguajes de la luz es la flor de la vida, perdón, la geometría sagrada en general. Si nosotros entendemos que la geometría en general es una onda de vibración y por eso sería un lenguaje de la luz, pues nos permite emplearla como una forma de comunicación en frecuencia y vibración. Entonces, por eso es que cuando nosotros colocamos una figura sobre el campo físico o en el espacio o en nuestra habitación o simplemente la dibujamos o hacemos un poliedro en cartón, todo eso lo que hace es que nuestro cuerpo físico pueda percibir ese lenguaje, percibir la información del orden que la figura geométrica nos está queriendo transmitir o lo que nosotros queremos captar con eso. Entonces, de alguna forma, toda esta información, toda esta vibración, este lenguaje de la luz, va a ir hacia nuestro ADN a través de esos pulsos de luz y de vibración y va a resonar con la información que nosotros queremos brindar.
En este caso, la geometría sagrada, pues tiene patrones de orden. Recuerden, son patrones de ordenamiento. Cada figura tiene pues un sentido, cada geometría, cada poliedro. En el caso particular de lo que estamos hablando de la flor de la vida, pues está representando desde el punto de vista del lenguaje de la luz, un patrón vibratorio muy expansivo y muy ordenante. Porque si pensamos, tiene todo, contiene todo, es como si utilizáramos algo así como un comodín en donde podemos emplear y donde el cuerpo puede percibir el orden que requiera o la figura que requiera. A lo mejor nosotros podemos decir, "Ah, pues mira, yo creo que podemos emplear mejor un cubo, un octaedro, pero la flor de la vida como tal es como si estuviéramos empleando un comodín en donde todo está incluido y el cuerpo puede percibirlo, captarlo y generar patrones de ordenamiento. Y entonces me pareció bonito conectar un poco esa información o ese patrón con el amor, porque el amor entendido como una energía, como un patrón de información, en donde la flor de la vida representa un amor que trasciende lo físico y que va a conectarnos con lo divino. Si recuerdan en la primera parte que les decía, recuerden que la flor de la vida tiene un orden que nos conecta con cielo, con tierra, y con nuestro corazón. Vamos a ver cómo eh, esta flor de la vida, ay, bueno, tal vez está más adelante, pero esta flor de la vida nos va a permitir también armonizar esta coherencia cardíaca que nosotros tenemos como si fuera un toroide. Me parece que la figura está más adelante en donde el corazón hace esta forma toroidal y nos permite conectar con esa información del amor como energía fundamental. Un amor, no el amor de solo de una pareja o el amor físico, sino un amor expansivo, ¿no? Es como si nos ayudara a hacer esa expansión, como un toroide expandiendo esa coherencia cardíaca que viene del amor que nosotros podemos experimentar. Entonces, encontré también dentro de la literatura que revisé eh, una forma diferente de expresar la flor de la vida y en donde los círculos, cada círculo de la flor de la vida representaría la unidad basada en el amor. Por eso lo estoy conectando con el tema del amor, porque hemos pasado de entender de dónde sale la flor de la vida, entender qué es la creación, entender qué es el punto cero, todo lo que hemos visto, pero más allá de eso es entender que es una figura que nos ayuda a expandir en el amor coherente, en esa coherencia cardíaca que nosotros podemos sentir. Entonces, meditar con la flor de la vida, sentir la flor de la vida en tu corazón, colocártela en tu pecho, experimentarla puede ser una oportunidad también para hacer una expansión del amor a partir de los círculos de la flor de la vida. Aquí está, no el toroide que les decía. Entonces, si vemos el corazón como un órgano que bombea y que emite esta frecuencia vibratoria toroidal, la flor de la vida nos acompañaría en esa expansión hacia hacia esa conexión con nosotros y con el otro a partir de una coherencia cardíaca. Entonces, si lo vemos más allá, es una figura que es muy expansiva, muy bonita, muy armoniosa y muy amorosa.
entendida como desde la coherencia cardíaca, desde esa conexión en el universo que somos nosotros y en eso con el campo cuántico, con todo lo que nuestro yo superior está, con toda la información con la que nosotros podemos también tener acceso a través de un corazón en coherencia. Entonces, yo les invito a conectar con la flor de la vida como símbolo del amor. Sí, ese sería como otro de los mensajes que quisiera dejarles. Como recuerden que la flor de la vida es un símbolo del amor. Los pétalos, fíjense que qué bonito porque vemos los círculos, ¿no? Pero a su vez pues tienen unos pétalos, ¿no? Que sería cada círculo está conectado y tiene sus pétalos. Y esos pétalos representarían esa forma de expansión hacia la manifestación del amor entre nosotros como humanos, pero no solamente como humanos, sino también con la naturaleza, con la tierra. Es como si yo lo entiendo así, como un corazón en coherencia, expansivo, pero que a su vez tendría nuestra representación de los brazos, que sería como, por eso me pareció tan linda esta figura del abrazo, en donde los pétalos nos invitan como a abrazar desde el amor al otro, sea al otro como ser humano, sea al otro como parte de la naturaleza, o sea desde el amor universal hacia todo lo que nos rodea. Y ahí es cuando uno empieza a entender que la flor de la vida es expansiva. Vamos a mirarlo a continuación. Entonces, recordemos la flor de la vida como unidad, como concepto del amor, en donde tenemos estas figuras que aquí les puse desde esa vesica Piscis de la unión celular, de esa división celular, pasamos a la semilla, al huevo de la vida, pasamos a la flor de la vida que representa ese feto, fíjense toda la expresión de la vida ahí entrelazada y que representa todas las figuras geométricas. Y entonces pasamos de esta representación de ese feto que está ahí a esa expansión del amor, a esa expansión del amor con el otro y a esa conexión con todo el universo. Entonces, les voy a invitar a que cierren sus ojitos. Vamos a hacer un ejercicio conectados y reconociendo toda esta información que la flor de la vida nos trae. Vamos entonces a cerrar nuestros ojos y vamos a tomar una inhalación profunda. Te invito a que respires por tu nariz. Sueltas el aire, inhala profundo, sueltas el aire. Imagina o visualiza que llevas esa flor de la vida hacia tu corazón, hacia tu pecho. Y aquí te invito a viajar a ese momento en el que tú comenzaste tu vida. Visualiza, imagina esa célula, ese óvulo, ese espermatozoide y comienza tu división celular. Siente cómo eres tú. Bienvenida, bienvenido a la vida. Y reconoce ahora cómo aparece esa semilla de la vida en ti. 7 esferas, 6 esferas que rodean una central. Respira y siente esa semilla de la vida en ti. ¿En dónde está?
todo en ti también. Toda la creación en ti. Y continuamos con un movimiento en donde seguimos con esa división celular hacia ese huevo de la vida. Aquí, ese cubo con ese octaedro, esa figura de solidez, te marcan y representan esa firmeza, esa solidez, esa sensación de arraigo a la vida que habita en ti. Respira profundo y trae ese cubo hacia ti. Siéntete en esa solidez, en esa firmeza, pero también en esa expansión que el octaedro, esa figura del diamante, te representan y te recuerdan. Y ahora en la siguiente inhalación, hacemos ese siguiente movimiento a reconocernos como la flor de la vida. Siéntete tú, esa flor de la vida. Siente cómo esa flor de la vida en ti te representa y contiene toda tu geometría sagrada, todo tu orden, todas tus figuras desde el orden divino y perfecto que la matemática nos recuerda. Y por un momento siente y dale a tu cuerpo toda la información de la flor de la vida. Y permítete llevar esa flor de la vida hacia algún lugar en especial que tú sientas que el día de hoy requieres. Si no sientes ningún lugar en particular, permítete vibrar con la flor de la vida en general. Observa cómo esta flor de la vida te une al centro, al amor, al cielo a través de tu coronilla y a la tierra a través de tus pies. Y la flor de la vida va representando cada uno de esos chakras o centros energéticos en perfecta armonía. Inhalas y exhalas y permítete sentir tu ser armonizado con la flor. Y ve hacia tu corazón y permítete visualizar cómo tu corazón en cada palpitar, en su sístole y en su diástole, se amplifican y se armonizan en ese toroide del amor, de la coherencia. Al inhalar, permites ese movimiento del toroide, que es esa expansión, entra y sale. Y vas expandiendo cada vez más tu toroide del amor desde la conexión de tu corazón, conectado con la flor de la vida. Experimenta el amor incondicional y experimenta ahora cómo desde ese toroide y a través de los pétalos de la flor, tus brazos se convierten en esos pétalos para encontrarte con el otro, encontrarnos aquí nosotras, nosotros, en este espacio, reconociéndote a ti y reconociendo al otro como esa flor de la vida también.
Y en una nueva inhalación, permítete expandirte ahora un poco más hacia el universo, las galaxias, los planetas y reconoces que todo contiene la geometría. Todo es esa figura de la flor de la vida que lo contiene de lo micro hasta lo macro. Continúa respirando, expandiendo ese toroide de corazón coherente y conectado con el amor que la flor de la vida también nos recuerda. Respira y siéntelo. Y ahora, desde todas esas galaxias y conexión con el cosmos, vamos volviendo hacia aquí, pero traemos hacia nosotros y hacia nosotras toda aquella información que la misma flor de la vida nos brinda el día de hoy. Vuelves hacia tu corazón, visualizas ahí la flor de la vida y reconoces que en ti todo habita. Y reconoces el día de hoy que con solo meditar, con solo respirar, sentir la flor de la vida, puedes experimentar este viaje maravilloso de la vida, desde esa célula que has sido tú, desde ese ser que eres el día de hoy y que todo lo que te rodee es una forma de expansión a través de la flor de la vida. Respira profundo, sueltas el aire, poco a poco vas regresando a tu momento, al aquí y ahora. Cuando te encuentres lista, listo, abres tus ojos. Muy bien. Espero que este espacio de compartir un poquito acerca de esta figura tan preciosa nos ayude como a que cada vez que tengamos nuestra flor, bien sea que la tengamos en una figura como tal, o que la pintemos, que la utilicemos, reconozcamos la maravilla que hay ahí detrás. Así que bueno, eso era lo que tenía para compartirles en este espacio de hoy. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. ¿Pudieron experimentar esa sensación de expansión que produce la flor? Yo les recomiendo hacer su meditación, eh, sus momentos de respiración con la flor, con muchísimo gusto. Qué rico, qué bueno que sientan. Eh, Les he traído aquí las cosas que en mi página web las voy poniendo, pero bueno, estas son como las próximas cosas que haré con relación a la geometría. El 7 de junio hago un taller online de la flor de la vida como un camino personal. Este taller ya lo he hecho de forma presencial, pero lo voy a hacer online para poderlo tener un poco más expansivo. Luego les voy pasando más información más detallada. Estoy haciendo actualmente un ciclo de los sólidos platónicos. Entonces el 8 de junio es un taller sobre el icosaedro, esa figura de agua, la azulita que vimos aquí. Y seguiríamos con el dodecaedro el 6 de julio. En septiembre voy a hacer otra masterclass de mandalas sagrados para conectar un poco con otro tipo de mandalas en donde la geometría está incluida.
En octubre voy a hacer un taller presencial aquí en Toledo de la Bésica Piscis. Y en noviembre hago geometría sagrada con cristales. Es un curso de geometría básica utilizando las figuras geométricas y los cristales. En noviembre hago geometría sagrada 2 avanzada con figuras geométricas avanzadas como el cubo octaedro y para poderlo emplear en nosotros. Y el 13 de diciembre hago otro taller del toroide, de este toroide que vimos, que es esa conexión del corazón. Así que bueno, siempre un placer grandísimo de verdad poder estar aquí compartiendo en, en mi página web. Están otras clases que he dado de geometría básica, están en mi canal de YouTube también. Y bueno, estoy aquí para lo que necesiten. Darles las gracias por estar aquí el día de hoy. De verdad, reconozcamos que la flor de la vida tiene tantas maravillas que es cuando decimos, wow, es de verdad un Fórmula 1 que a veces no nos damos cuenta que tiene tanta maravilla. Y ahí es cuando uno entiende por qué Drúmbalo Melquisedec explica y dice que lo tiene todo. Pero es que lo tiene todo. Así es. Mi intención también es tratar de explicarla de la forma más sencilla posible, este campo precioso de la geometría. Así que bueno, gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima. Besito, gracias. Hasta pronto.